pantalla, permitidme. ¿Lo veis todos? Sí. Sí. Se puede ver bien. Vale, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, la pregunta es que muchas veces, pues siempre mucha gente pregunta qué es la contaminación electromagnética, ¿no? Pues esto es lo que hacíamos ya hace años, ¿no? Porque la gente tenía un desconocimiento, porque nadie hablaba de esto. Pensabas que la contaminación electromagnética era acercarse a unas líneas de muy alta tensión, a una central eléctrica o en aquellas antenas que estaban a lo lejos en las montañas y bueno, ¿no? Un poco más. Pero hoy, en los tiempos que corren, hemos ya introducido la frase de cómo la reducimos, porque está prácticamente en todos lados, nos atraviesa por todos lados, ya tanto por la noche, por el día, y a partir de aquí, pues hoy en día viene a ser un gran problema. A partir de aquí, pues bueno, empezamos. Veo que lo de arquitectura se ha puesto con una W, disculparme, son cosas de la de esto. Bueno, cuando te das cuenta que hay soluciones, ¿no? O sea, nosotros nos englobamos cuando tenemos un conocimiento o adquirimos un conocimiento que nos hace ver las cosas de otra manera, pues es esa bolita de color amarillo, ¿no? Que sobresale entre todos los demás, ¿no? Que no hay que perder la salud en explicar a los demás que tienen que hacer eso, pero sí que dar el mensaje, ¿no? Dar el mensaje de que hay unos ciertos riesgos, hay que conocer de dónde viene, cómo se produce y bueno, y también herramientas para evitarlo. Bueno, pues he incorporado, antes había los tres monitos, que era el que no habla, el que no ve y el que no escucha. Y hoy he puesto el monito que le da igual, que no sé de qué va esto, a mí esto que me estás contando, ¿no? Es el indiferente, ¿no? Que es, por desgracia, hoy en día la sociedad abunda mucho. Bueno, pues la contaminación electromagnética es simplemente era dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Perdonad. Era el dolor de cabeza, que es lo que más notamos en estos temas, insomnios, que ya lo veremos más adelante. A principios de los años 90, pues habían solo antenas de radio, torres eléctricas, algunos transformadores eléctricos y poca cosa más. Luego había postes de madera que te llevaban un cable de un sitio hacia otro, teníamos internet. Y bueno, las antenas de comunicaciones estaban arriba en los cerros muy altos, donde te decían que no te acercaras mucho ahí. ¿De acuerdo? Y hoy en día lo que tenemos es, no sé si lo podréis ir viendo, quien conoce este tema, pues la verdad es que se asombra y se asusta bastante, ¿no? De la cantidad de elementos, ¿no? Que hasta ahora nos han ido, digamos, explicándolo como que son antenas. Y claro, cuando escuchamos la palabra, nos centramos en la escucha de que es una antena de televisión, una antena de radio y que todo el mundo lo utiliza y todo lo tenemos. No, no, es muchísimo más, ¿no? Hoy en día tenemos prácticamente por todos lados, si vivimos en una gran ciudad, torres y líneas de alta y de muy alta tensión, antenas de radiodifusión, transformadores, antenas de telefonía móvil, que por cierto, bueno, pues México es uno de los países, junto con Perú y otros, donde está muy desestructurado el tema, muy desordenado. Te encuentras un antenote al lado de cualquier espacio, en una cuadra mismo te encuentras un antenote y luego más adelante te encuentras de otra compañía, te encuentras otra prácticamente encima y esto es bastante complicado de asumir, ¿no? Bueno, pues los seres humanos simplemente han conocido solo las radiaciones naturales del Sol y del campo magnético de la Tierra
Y en el último siglo se han producido un aumento muy importante de estas emisiones artificiales CEM, ¿no? A través de todos los dispositivos y toda la tecnología que se está implementando. Estas emisiones se producen en todas las frecuencias de longitud de onda y aún hoy en día desconocemos cuáles son las consecuencias a medio plazo. El corto ya empezamos a conocerlo. Bueno, pues la contaminación electromagnética se subdivide en dos campos. Uno es la baja frecuencia, que se mide en 5 hercios hasta 1 megahercio. Ese sería el campo de la baja frecuencia, que se subdivide en dos campos de medición. Uno que sería el campo eléctrico, que se mide en voltios metro, y el campo magnético, que las normativas actuales se miden en microtesla y en los, digamos, en los diferentes espacios de compra por internet podemos ver que están todos en microteslas, ¿de acuerdo? Pero microtesla es una unidad muy elevada, que luego ya veremos. Esto es un equipo que mide en campo eléctrico y campo magnético, y esto es debajo de una mesa de trabajo o una mesa donde uno tiene el ordenador y tiene todo esto. Es lo que nadie ve y lo que hay debajo, ¿no? Viene uno de la compañía, pone el cable ahí, lo deja enrollado y esto funciona como un efecto bobina, aparte de todos los transformadores que tenemos debajo de la mesa, y que al final tenemos un agarrotamiento de las piernas. Todo es debido a estos tipos de campos que tienen una influencia, evidentemente, en un cuerpo biológico. Nosotros seguimos una normativa, que es la normativa de la biobiología alemana, del Instituto de la Bioconstrucción en Alemania y del grupo Bioinitiative, que es un grupo de científicos independientes que no tienen ninguna asociación con la industria, con lo que no pasa con la OMS, por ejemplo, y que crearon una normativa, para que, bueno, a partir de los estudios científicos de los años 80, en el cual, pues, se tiene que medir dónde los estudios nos indican que hay riesgos o hay daños. Y imaginaros todo esto, la cantidad de esto en los años, pues, 80, pues prácticamente sí que se podía conseguir, pero hoy prácticamente es bastante complicado. Por ejemplo, en campo eléctrico no alarmante sería 1 o menos de 1, ¿de acuerdo? Poco alarmante de 1 a 5, muy alarmante de 5 a 50 y extremadamente alarmante más de 50. En un cabecero de la cama, porque esta normativa está hecha para las habitaciones de descanso, o sea que cuando diseñamos una habitación para descansar, tenemos que tener muy en cuenta el tema eléctrico, porque es uno de los tóxicos más grandes que hay a la hora que afecta a un cuerpo biológico, como puede ser nosotros. Daros cuenta que en la cama de descanso, por eso se llaman cama de descanso, es para que nosotros podamos recuperarnos durante la noche y al día siguiente estar al 100%. Pues la electricidad no nos va a permitir eso, porque hay unas frecuencias y ese campo eléctrico que nos van a impedir descansar, con esta pauta reparadora. Daros cuenta que de media, y estando en la Ciudad de México, como estuve, estando en Chihuahua, estando en Ciudad Juárez, en diferentes sitios, más o menos se repiten, y me podía encontrar hasta de 250 voltios metro en el cabecero de la cama, y una media de 150 era lo muy normal, pero también me he encontrado habitaciones con 500 voltios metro en el cabecero de la cama, y os podéis imaginar que esto tiene una influencia directa con el descanso, que a las 2:30 o a las 3 de la mañana uno se despierta con los ojos ahí como si fueran focos del carro, completamente ahí, como es que no puede dormir, ¿no? Porque el cuerpo te está diciendo de que hay algo que me está afectando. Pues como podéis ver, extremadamente alarmante, más de 50, hay que tomar medidas precautorias en este tema. Y esto entra muy en conexión a la hora de construir una vivienda saludable o una vivienda adaptada al siglo XXI,
que es el proceso que se tiene que tener en cuenta a la hora de construir una vivienda, que hoy en día simplemente se miran formas, se miran materiales, pues que sean lo más, digamos, económicos posibles, pero que tienen un impacto, digamos, en la salud que no se mira demasiado. Esto sería, he puesto los campos eléctricos de 50 y 60 hercios, porque aquí en Europa tenemos 50, allá tenéis 60, y este sería la, ¿cómo se diría? Sería la afectación que tendría una persona en un espacio de descanso. Como podéis ver, el cableado pasa directamente por la misma altura del cabecero de la cama con su influencia. Daros cuenta que cualquier electrodoméstico que está conectado a la red eléctrica está contaminando. Ahora lo veremos. Ahora ya no tanto, pero los radiodespertadores, bueno, nos creaban un campo magnético, tenían una afectación directa con las personas, ¿no? Y ese campo magnético pues también tenía esa actitud, digamos, de entorpecer este sueño. ¿Cómo se produce también otro campo magnético? Pues con el cableado que pasa de una habitación a otra y hay un consumo. Luego veremos por qué se produce ese... Bueno, el consumo se produce porque hay unos elementos que están, digamos, encendidos, ya sea por motores o por lámparas, pero el paso de los electrodos por ese cable se produce, como aquí en la presentación se está viendo, pues se produce, digamos, un campo magnético que afecta al descanso. En el campo magnético es un poquito más laxo el tema y ahí a partir de ahí es a partir de 20, sería, bueno, menos de 20 sería nada alarmante, no alarmante, poco alarmante sería de 12 a 100, muy alarmante sería de 100 a 500, alarmante más de 500. No podéis ver aquí el juego es bastante, pero que sepáis que, por ejemplo, el radiodespertador que hemos visto en la diapositiva anterior, la otra, nanoteslas. Como podéis observar, estamos en extremadamente alarmante. El campo magnético desaparece muy rápidamente, a diferencia del campo eléctrico, necesita más distancia, pero el campo magnético prácticamente nos separamos 20 centímetros y baja más de la mitad o casi desaparece dependiendo lo grande que pueda ser. Aquí tenemos diferentes normas, ¿de acuerdo? Diferentes normas aplicables, ¿no? Que serían los campos electromagnéticos, niveles normales en una ciudad serían de hasta un 1,5 miligauss, los límites máximos regulados a la norma SUEDAC. Una exposición de 8 horas serían 2,5 miligauss, máximo regulados según la EPA de Estados Unidos serían 3 miligauss, y el criterio utilizado en geobiología sería 1 miligauss, que serían 100 nanoteslas. Esto es en los niveles normales, pero es que los niveles normales en algunos sitios se disparan dependiendo de dónde, si hay transformadores, si hay líneas de alta tensión, o si hay, digamos, elementos como puede ser el metro, como puede ser ferrocarriles, como puede ser toda clase que funcione por electricidad. Daros cuenta que la electricidad es un problema añadido. Los campos eléctricos, los niveles normales en el interior de las viviendas tenían que ser de 0 a 5 voltios metro. Límites de 10 voltios metro, aunque no hay un criterio oficial ni consensuado, en geobiología se considera que no debe superar los 30 voltios metro. Esto estamos hablando de cuando estamos durante el día, en casa, ¿vale? No estamos consensuando industrias, ni estamos hablando de la calle, ni lugares donde vamos a estar un rato. Estamos hablando de un sitio donde pasas horas. En geología se considera que no debe superar estos 30 voltios metro. Daros cuenta que esto es muy poco. Campos eléctricos es una barbaridad. En radiofrecuencias, el límite sobre, bueno, la recomendación de Salzburgo en el año 2000 ya hablaba de 1 milivatio por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Y la segunda propuesta de Salzburgo se bajó, viendo que esa era muy alta, y se bajó a 0,25 microvatios por metro cuadrado.
daros cuenta que con esa, digamos, con esa radiación emitida, pues todavía se puede llamar por teléfono y se puede comunicar. O sea, que eso que te digan de que hay que darle potencia a las cosas para llegar más lejos, pues bueno, esto no es real, simplemente es una reducción de costes. Y la permisividad de la ley aquí en mi país, en España, estamos hablando de radiofrecuencia, estamos en 4.000 microvatios por metro cuadrado. Como podéis ver, es muy dispar, ¿vale? Y en la normativa que seguimos, que sería en microvatios por metro cuadrado, estaremos hablando de 4 millones de microvatios por metro cuadrado. O sea, una barbaridad. Daros cuenta que todo esto está a partir, digamos, de la norma de en Estados Unidos, que todavía es mucho más alta, en la cual, pues, prácticamente las normas se hicieron para que las empresas pudieran trabajar, no para proteger digamos, al usuario, ¿no? Al ciudadano, que es lo que tendría que pasar, ¿no? Pero los lobbies, digamos, presionan para que esto no está. Bueno, continuamos con ese tema, la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es una combinación de campos magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio, transportando la energía de un lugar a otro. Existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas en función de su longitud de onda y esto también va a determinar su frecuencia. Daros cuenta que el campo magnético y el campo eléctrico, cuando hay un consumo, hay un movimiento, van unidas, ¿de acuerdo? Cuando está quieto, parado, simplemente hay un campo eléctrico. Bueno, esto es lo que queríamos, quería compartir, que es, digamos, como todo el mundo tiene este tipo de lámpara en su casa, ¿no? Que normalmente está al lado del sofá, ¿no? Donde podemos hacer lectura, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí es donde se produce esto. Aquí, bueno, estamos hablando de 220, esto es en Europa, allá donde la que tengáis. A partir de aquí, pues el campo eléctrico solamente emite esa contaminación cuando el conmutador está apagado. Está enchufado al enchufe de la pared, la lámpara, y ya está contaminando, ¿vale? Esto en una manguera estaríamos que tenemos el agua, ¿cómo se llama? La llave general abierta, pero el pistón el pitorro de la manguera está completamente cerrado. Tocamos y hay presión, ¿no? Ahí de eso. Pues esto lo que pasa con la electricidad pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando encendemos esa lámpara? Bueno, pues ahí aparece un nuevo invitado que, como hemos comentado antes, es el campo magnético. Perdón. El campo magnético es el empuje de los electrones cuando hay un consumo que sería, en este caso, la corriente, digamos, lumínica. ¿Vale? Porque simplemente por el campo lumínico hay un consumo y a partir de ahí se reduce el campo eléctrico porque hay ese consumo, pero aparece un invitado que es el campo magnético, que es el rozamiento de esos electrones cuando pasan por el cableado eléctrico, ya no digo de un transformador, etcétera, etcétera. Esto se convierte en el dibujo de la manguera en cuanto abrimos el pistón abierto del pitorro y sale, digamos, a presión esa agua y notamos como hay un flujo. Ahí es donde se va ahí esta diapositiva se ve claramente cómo es la contaminación electromagnética y cómo se produce en una simple lámpara. Ahí, como ya he comentado antes, Andrés, en mi canal hay un montón de vídeos que enseño de cómo funciona esto en vivo y en directo con equipos de medición, donde también podéis consultar este tema. Bueno, pues la contaminación eléctrica y electromagnética de baja frecuencia, los síntomas asociados. Esto ya no lo digo yo, esto proviene de estudios científicos, porque todo esto, si no va adjuntado con estudios científicos sobre el tema, es como que te dicen que esto no es normal o que esto es de locos. ¿Vale? Pues estamos hablando de trastornos nerviosos, agotamiento. Muchos os sonarán estos síntomas, ¿no?
Trastornos nerviosos, agotamiento, irritabilidad, insomnio, depresiones, cambio de temperatura corporal, alteraciones en los electrolitos de la sangre, dolores musculares y de las articulaciones, alteraciones de la visión rojo-verde, falta de apetito, estrés, disminución del número de plaquetas en la sangre, conjuntivitis, párpados hinchados, sensación de arena en los ojos, caída de pelo, lo mío es genético, el síndrome de fatiga crónica, que es un síndrome en la cual cada vez hay más personas afectadas, ¿de acuerdo? Y la disminución de la producción de melatonina por la glándula pineal. El comportamiento de los campos eléctricos y campos magnéticos en bajas frecuencias, serían muy bajas frecuencias, serían 50 hercios o 60 en vuestro caso. El campo eléctrico tiene fácil apantallamiento, simplemente lo tienes que llevar a tierra y desaparece ese campo eléctrico. Pero los que son de difícil apantallamiento son los campos magnéticos. Ahí tenemos que utilizar chapas ferromagnéticas, mu metal, en fin, toda una serie de materiales que van saliendo, que cada vez es más de esto, pero aún así sigue siendo bastante complicado. Daros cuenta que un simple transformador de una laptop o de un ordenador portátil, lo envolvemos con una chapa de plomo y lo traspasa. Con eso ya os digo todo de la importancia que tiene el campo magnético como gran perturbador de, digamos, de la salud en este caso, ¿no? Bueno, pues el espectro electromagnético lo vamos a diferenciar entre la luz solar, ¿vale? Que seríamos de ahí para adelante, de ahí hacia la derecha tenemos la radiación ionizante, que no rompe los iones. Sería la rayos X, rayos ultravioleta y las radiaciones nucleares, como las centrales, etcétera. Pero nosotros vamos a hablar de radiación no ionizante. He ahí a veces que el tema diga, radiación ionizante no es un problema. Sí que es un problema, ¿de acuerdo? Y ese problema lo encontramos, bueno, os podía citar miles de ejemplos sobre esto. Tenemos, para que lo entendáis bien, tenemos las torres de alta tensión, ya no digo del cableado, ¿vale? Que tenemos dentro de nuestras casas, pensar que en una vivienda podemos tener incluso hasta 32 kilómetros de cableado eléctrico que dentro de una casa forma una bobina y esa bobina pues tiene un tema magnético, un comportamiento magnético y además acoplamiento de radiaciones de alta frecuencia producidas por antenas de telefonía móvil, etcétera, etcétera. También tenemos antenas de radio, antenas de telefonía, el teléfono móvil, los radares y el horno microondas. Nosotros vamos a centrarnos en este rango de banda y como podéis ver, o sea, 10 kilómetros, o sea, elevado a 3, o sea, imaginaros la cantidad de kilómetros que tiene esa onda que va y viene, que es la corriente alterna. Si la corriente fuera continua, no tendríamos esos problemas, pero el señor Tesla, pues, digamos, ayudó a que la industria tuviera un salto cualitativo y cuantitativo a la hora de despegar con la electricidad. Y a partir de aquí, pues, va y viene a una velocidad increíble y la onda tiene estos kilómetros. A partir del teléfono móvil ya va bajando esa onda, ya es métrica, en ondas centimétricas, ya son. ¿Vale? Aquí abajo tenéis que, digamos, cuanto más, ¿cómo se llama? Cuanto más, digamos, la onda más pequeña, pues menos energía se necesita. Y al revés para el tema, por ejemplo, de las torres de alta tensión, ¿de acuerdo? Bueno, estos serían los transformadores, ¿vale? Que en líneas soterradas o líneas vistas, por ejemplo, puestos en fachada, como podéis ver en la imagen de la izquierda, tenemos un cuadro. ¿Cómo podemos saber si es un transformador o no? Bueno, normalmente lleva una matrícula, ¿de acuerdo? Donde podemos identificar un transformador. Normalmente aquí en Europa empiezan a blindarlos
porque los efectos en la salud, pues bueno, están ahí y por adaptarse, por reinvertir ahí, estamos adaptando, digamos, a las normativas, digamos, para proteger. Pero esto todavía, claro, es un tema de inversión en infraestructuras que normalmente simplemente es para rentabilizar costos, no para, digamos, proteger al ciudadano, como ya he dicho al principio. Daros cuenta que esos cables que salen del cuarto, del armario este, están trenzados, aquí no se ve muy bien, pero os puedo decir que son 3 cables, y están trenzados, ¿vale? Con trifásico, está trenzado, y ese trenzado disminuye el campo magnético porque se anula. El campo magnético está trenzado. En el problema de las torres de alta tensión, que en casi todas las ciudades hay la avenida de las torres, triste, y bueno, a partir de aquí, pues entran la radiación de campo magnético, entra hasta 4 metros dentro de las habitaciones de descanso. Con el adyacente. Aquí el tema, por ejemplo, de las viviendas están en el otro lado y aquí en esta caseta pequeña donde está el transformador o el trajo. Esto es muy interesante a la hora de construir, de que tengamos localizados los transformadores en una zona donde no haya personas viviendo. Daros cuenta que en la imagen de la izquierda las personas están durmiendo o están viviendo en los pisos superiores y ahí sí puede llegar el campo magnético hasta el segundo y tercer piso. Aquí el comportamiento, pues bueno, pues la mayoría pues tenemos el cable eléctrico que simplemente, pues bueno, tocando a veces la estructura, dependiendo de lo que sea. No lo que tienen es que penetran, o sea, hasta dentro, o sea, incluso hasta los forjados de hormigón o de concreto, como lo llamáis. A partir de aquí, ahí sí que hay que tener, digamos, o distancia o tener otro tipo de actuaciones. Daros cuenta que la distancia es la mejor, o el trenzado, o la mejor solución para campo magnético, porque digamos, los materiales de blindaje son, vamos, prácticamente muy caros. Bueno, ahora entramos en lo que es el campo electromagnético de alta frecuencia. Solo hay un campo o un subcampo, vamos a llamarle, que es, digamos, el medir lo que son las microondas. En este caso mediremos desde 27 MHz, serían las emisoras ¿cómo se llama? Las emisoras de taxi, de los camiones, etcétera, que funcionan por esa. Y medir hasta los 10 GHz como, digamos, como medición de frecuencias dentro del entorno, digamos, residencial. Aquí podemos ver que hay aquí, digamos, una oficina donde hay un conserje en una escuela y en la cual tienen el router principal o el repetidor encima de la cabeza de un lugar de trabajo. Esta persona siempre estaba de baja laboral, no se contaba bien porque las fuentes de emisión están muy cerca de esta persona. Aquí podéis ver que el equipo marca 1, cuando marca 1 quiere decir que se ha pasado de rango y que hay que tomar medidas prácticamente ya, porque si no estamos. Lo que habéis visto de los cables es lo que tenía en la parte de debajo de la misma mesa cuando hemos visto la diapositiva de la baja frecuencia. Aquí, como podéis ver, en los microvatios por metro cuadrado, estamos hablando de 0,1 microvatio por metro cuadrado. Estamos hablando otra vez de las habitaciones de descanso, ¿de acuerdo? Estamos hablando en habitaciones de descanso en el aspecto, digamos, donde vas a descansar. En la cama, vamos a decirlo. 0,1 sería no alarmante. También sería, pues, sería
poco alarmante de 0,1 a 10, muy alarmante de 10 a 1000 y extremadamente alarmante, extremadamente alarmante más de 1000. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, pues a partir de aquí lo que significa es que estamos teniendo una media de aquí en Europa, unos 35 microvatios por metro cuadrado. Allá en México estuve una media de unos 90 microvatios por metro cuadrado. Esto estamos hablando sin el wifi apagado. O sea, si tengáis el wifi encendido, estamos hablando de que podríamos llegar casi a 2000 microvatios por metro cuadrado dentro de la vivienda. Esto significa que está la cosa muy complicada para poder tener, digamos, un descanso como tendría que ser. Aquí los síntomas asociados estamos viendo que algunos salen, ya hemos visto en la baja frecuencia, pero aquí en la alta frecuencia tenemos trastornos nerviosos, estrés, disminución de la producción de melatonina, que es la que se usa para que podamos descansar y repararnos, alteración de las ondas cerebrales y los biorritmos diarios, pérdida de reflejos, irritabilidad, agotamiento, depresión, insomnio, trastorno del sueño, pérdida transitoria de memoria, aquello que vas a buscar algo y en seco pues no sabes, no te acuerdas exactamente, pero cuando pum, ya te acuerdas y rectificas. Cefaleas, calentamiento de la oreja y de las partes de la cabeza expuestas a la antena del teléfono móvil, zumbidos en los oídos, mareos y vértigos, afectación del sistema inmunológico, leucemia infantil, tumoraciones y cáncer, cambios en la actividad eléctrica del cerebro, daños en el material genético, ADN, cambios en la presión sanguínea y alteraciones cardiovasculares. Estas que están subrayadas son ya, digamos, estamos hablando ya cuando el cuerpo ya está, digamos, está en demasiada exposición. Aquí tenemos un estudio de Gandhi Lachi Furs del año 96. Sé que ha llovido bastante desde esa época. Y esto es los efectos térmicos. O sea, podéis ver en la diapositiva de la izquierda, donde pone el niño de 5 años, podéis ver el teléfono móvil y la oreja. Y ahí está digamos, la afectación de la radiación donde llega. Ahí tenéis la nariz en la parte de arriba y las orejas una a cada lado. Y es donde podéis sentar cómo penetra la radiación en el cráneo pequeño, ¿de acuerdo? En el niño de 10 años ya es menos y en el adulto se concentra en el lóbulo donde está, digamos, actuando el teléfono, en este caso móvil. O sea, imaginaros la importancia de que sea lo más tarde posible, de que un niño que está creciendo, todavía se está formando su cabeza, mirar cómo está entrando esto en el cerebro. Ellos dicen que no, que esto no tiene que ser así, que no hay ningún efecto, pero los estudios están ahí y nunca se publicitan. ¿De acuerdo? A partir de aquí, pues, tenemos que ir hablando de que no es que haya efectos, vamos, esos efectos son bastante explícitos, ¿no? Aquí tenemos digamos, una cámara termográfica. Vemos que las partes azules donde no hay, digamos, esa radiación, ¿vale? Las otras son las partes del cuerpo que están más o menos calientes siempre, ¿vale? Y después de 15 minutos, ahora por el teléfono móvil, veis cómo se convierte la parte donde está apoyada el teléfono móvil y lo que, digamos, tiene esa repercusión. Mi pregunta es, ¿quién habla solo 15 minutos? Que sepáis que el récord Guinness de hablar por teléfono móvil está en 58 horas, ¿vale? O sea, para que vayáis teniendo en cuenta de las barbaridades que algunos hacen con estos temas. Bueno, también lo que están haciendo ya las compañías, que la gente ya tiene información, es camuflar las antenas. Daros cuenta que, digamos, las inmobiliarias, las agencias de bienes y raíces, pues están, digamos, no poniendo precio a casas que tengan cerca una antena de telefonía o que tengan una antena de telefonía arriba, ya que pierden su valor. Por eso camuflan esas antenas para que la gente no sepa lo menos posible. Y las hay de todo tipo y tamaños.
Aquí podéis ver unas, se llaman microantena o picoantena, en la cual pues el que ha intentado camuflar se nota que la pintura pues es nueva con relación con la pared y le sale un cable debajo. O sea que vamos a ver, ahí hay una palmera que de cocos nada, ¿de acuerdo? A la hora de, también hay la creencia de que si una antena está arriba, pues no nos va a afectar. Bueno, tampoco llamaríamos, ¿no? La gente que está debajo, ¿no? Pues es cómo se producen esos rebotes. Pues ahí tenéis esos rebotes, cómo se producen. Porque es que si no, nadie podría llamar por teléfono. O sea, que me vengo a referir que las antenas normalmente directas, los dos últimos pisos de arriba les llega perfectamente por pérdida y los demás les puede llegar por el hueco interior, por el patio de luces interior o por la reflexión con los edificios de los alrededores. Y evidentemente las compañías nunca van a poner antenas que vayan directamente dentro de las casas. Lo que pasa es que en algunos casos, como se llama daños colaterales, pues si le toca a una vivienda o otra, pues no os preocupéis que lo van a notar perfectamente, sobre todo en dolores de cabeza, taquicardias, zumbidos en los oídos y problemas al descansar. El WiMAX es otro sistema, pero se utiliza más en el mundo rural, tiene una capacidad de conexión de unos 70 kilómetros cuadrados, eso se utiliza en valles, y funciona de punto a punto con antenas que se tendrían que alejar de la casa y llevarlas por cable hasta la casa. Bueno, la búsqueda constante del Wi-Fi hace que algunos se tengan que conectar de alguna manera u otra, ¿no? Aquí tenemos lo que es la conexión de alta frecuencia, ¿vale? Esta conexión de alta frecuencia, pues, pues tiene la particularidad de que estas microondas nos están entrando dentro de casa. Y sumar todo lo que hemos visto antes, con todo esto, resulta que la persona que está durmiendo en esa vivienda no puede descansar, ¿de acuerdo? Efectos en el cuerpo, un efecto térmico, base de muchos valores de seguridad, producción de corrientes en el cuerpo, influencia en las células, disminución de la producción de melatonina, descontrol del ritmo noche, sistema inmunológico, que hoy se habla mucho a razón de esto, o sea, cuanto más estamos expuestos a ese tema, más problemas vamos a tener del sistema inmunológico, leucemia y cáncer, riesgo en embarazos y niños, dolores de cabeza, depresión, cansancio, estrés, consecuencias indirectas individuales de cada persona dependiendo de la genética. Hay gente que no le afecta para nada y hay gente que le afecta a la primera. Bueno, pues ¿qué podemos hacer a nivel social? Bueno, a nivel estatal exigir la modificación, esto está puesto para aquí, para Europa, pero el pedir, el reclamar a nivel autonómico y regional, exigir estudios epidemiológicos para garantizar la salud de la población y del medio ambiente, eso nunca se hace. A nivel municipal, exigir estudios técnicos para mejor ubicación de las antenas. Aquí lo único que también se tiene que hacer y que muchas veces asesoro a municipios en estos temas es ¿por qué se va a repetir tanto las antenas, digamos, de diferentes compañías cuando puede ubicarse una sola antena y después pues que se cobre un alquiler por otras? Si las infraestructuras fueran del Estado, otro gallo cantaría, pero no lo es. Pues bueno, también inclusión en el plan de ordenación urbana, control real de las emisiones con sensores ubicados en los municipios para que eviten el subir y bajar las potencias. En todos los ámbitos, alternativas cableadas, fibra óptica, no al wifi, evidentemente, daros cuenta que hoy en día el teléfono, el smartphone, el móvil, se puede conectar por cable, eso dentro de casa, dentro de un espacio fijo. Evidentemente la calle no, pero lo que hay que hacer es reducir lo que tenemos hoy en día, que es una barbaridad. Campañas informativas de transparencia ante los ciudadanos, cosa que no se dice, solo se habla de la bondad de todo ello y al final solo paramos de meter repetidores y cosas dentro de casa porque eso no funciona ni a tiros. Política de prevención de riesgos no funcionan, no existen apenas. Aplicación del principio de precaución, otra de las cosas que no se actúa, y colaboración con sindicatos de asociaciones de consumidores en el tema, ¿de acuerdo? En el despacho de oficinas, pues bueno, hay que evitar, digamos, todo lo que sea inalámbrico, como los ratones inalámbricos, los teclados,
Y una estupidez muy grande es, por ejemplo, la impresora que va por Wi-Fi, que normalmente está al lado del ordenador, pudiendo ir por cable. ¿Para qué le vas a poner Wi-Fi a una antena que está a 50 centímetros de la conexión del ordenador? O sea, lo encuentro una barbaridad, pero no lo venden así, porque una impresora Wi-Fi es más cara que una de sin Wi-Fi. Y claro, el margen de venta es mayor, ¿de acuerdo? Esto funciona por Bluetooth, el teclado y lo que es el ratón. También, digamos, los lectores de tarjetas, los routers móviles y el tarjetero, porque encima que vamos a pagar ahora con el móvil o vamos a pagar, bueno, normalmente con el tarjetero te meten el tarjetero en la cara para que pongas la tarjeta y digo, déjamelo encima de la mesa y luego yo pongo la tarjeta. Son cosas que hay que empezar a cambiar un poquito la manera de cómo tenemos que hacer las cosas. Esto no es un juguete. El cable estructurado, disculpadme, esto es una de esto en catalán. El cable estructurado, que es el cable Ethernet, es lo que en los años 90 todos los ordenadores, todas las líneas estaban cableadas. O sea, y ahora, pues, digamos que el Wi-Fi entró simplemente para reducir costes en las empresas de mantenimiento. O sea, el Wi-Fi ha sido, digamos, un interés de las compañías de telecomunicaciones para quitar ese oficial de mantenimiento que iba cuando no se desconectaba el cable y venía y te lo conectaba, porque la persona no tenía que entender ese tema. Y claro, si llaman 10.000 personas a la vez porque le ha pasado lo mismo moviendo un mueble o lo que sea, pues al final incorporaron el wifi no lo incorporaron para la comodidad de que no tenga cables y todo esto, ¿vale? Está bien que en la calle podamos hacer, porque tenemos que ir, porque evidentemente no vamos a ir por la calle con un cable, pero dentro, en lugares como oficina, lugares de estudio, de trabajo, incluso de descanso, hay que conectarse por cable. Una de las maneras también de conectarse que mucha gente desconoce es digamos, el anclaje USB, que por ejemplo el móvil yo lo puedo enganchar con una cinta americana en el cristal de un balcón y con el cable USB, que pueda tener 10 metros de largada, puedo conectar la laptop en un sitio de trabajo y tengo la conexión por cable. O sea que utilizo el móvil como si fuera una antena de verdad, no como el aparato que nos han hecho que lo tengamos siempre pegadito al cuerpo. Las soluciones de protección. Bueno, las soluciones de protección son muy interesantes. Hay, digamos, diferentes que se han ido implementando para poder parar esta barbaridad que están ocurriendo dentro de las viviendas. Los primeros auxilios serían lo que tendríamos que hacer es la distancia, desconectar los teléfonos inalámbricos, esos que están ahí puestos encima de una base, que están irradiando 24 horas al día, y son dos antenas, una al teléfono y la otra a la base, ¿de acuerdo? El wifi, el radio despertador y también las lámparas, digamos, lámparas estas que llevan un transformador, ¿de acuerdo? De estas cada vez hay menos, ¿de acuerdo? Pero siguen dando bastantes problemas. El desconectador automático sería el aparato este que pone NA7, que sería un BioSwitch, que luego si queréis os explico cómo funciona, ¿vale? Que es un desconectador automático. Luego también tenemos telas de hilo de plata, ¿vale? Que están aumentando muchísimo a la hora de hacer cortinajes, a la hora de hacer prendas, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos la pintura de grafito, que es esta pintura de color negro que digamos que hace como una película, que es como un blindaje natural, que no deja de ser carbón, que es lo que nosotros utilizamos para dibujar, el lápiz de dibujo, ¿vale? Que es una mina de grafito. Pues esto sería grafito a lo bestia para que estas microondas no entren hacia dentro de la casa. También hay estas telas, estos ya para personas electrosensibles o personas que, digamos, que quieran proteger un espacio muy contaminado. Pues estos son barreras, ¿no? Esto se utiliza muchísimo. Esto es ya tecnología suiza que se está ya exportando a todo el mundo, ya se está fabricando también acá, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver la cortina, que no se diferencia de otra, y como podéis ver tiene una vista de microscopio, tenéis el hilo de plata como pasa por
por una línea de cuadros, no por todos, ¿de acuerdo? Después también tenemos estos folios que se meten en las ventanas. Ahí podéis ver en la parte izquierda la casa que está transparente y la otra un poquito más oscura, que es, digamos, el material metálico que hace que, digamos, proteja desde el vidrio. Daros cuenta que el vidrio es uno de los materiales más porosos para las radiaciones de alta frecuencia, junto con la madera, ¿de acuerdo? Aquí está la pintura de protección, la pintura de grafito. Aquí tenemos el desacoplador que os decía, que lo que hace es automáticamente, se guarda 8 voltios en corriente continua para poder rearmarse automáticamente, ¿vale? Tú, para desconectar las habitaciones de descanso, para que no haya electricidad, como si durmieras en la montaña, pues cerrando cualquier dispositivo eléctrico en la habitación, podemos totalmente desconectar lo que es la electricidad de la habitación. Luego, si tú te quieres levantar por la noche para ir al baño o por la mañana siguiente a trabajar o lo que sea, encendiendo cualquier dispositivo de la habitación, reconoce este aparato de que necesitas electricidad y automáticamente se rearma y vuelves a tener electricidad sin ningún tipo de problema. Después también las regletas se blindan. Tenemos regletas blindadas, otras que ya, algunas que ya las conocéis, que cerramos un botón y se corta la electricidad. Y a partir de ahí, pues estas soluciones, pues a veces son muy interesantes y se implementan a la hora en las viviendas. Aquí tenéis a la izquierda el cable blindado. Las tomas de tierra también, las cajas de derivación, también estas son para la pintura, ¿de acuerdo? Que se pone con una chapa metálica dentro para que recoger el sobrante de la radiación y llevarla a la toma de tierra, que es una de las partes importantes, que eso ya se hablará en otro día, donde la toma de tierra de la casa es la parte más fundamental para que la electricidad de la contaminación electromagnética fluya y vaya a la tierra, porque la electricidad tiene tendencia a ir a la tierra. Si no se va a la tierra, va a un cuerpo biológico que somos nosotros, que estamos hechos de un 70% de agua, y nuestras células funcionan por impulsos eléctricos y funcionamos como una pila. Llega un momento que tenemos hasta un cortocircuito, ¿de acuerdo? Y ya por último, lo que nosotros, en la geobiología, lo que nosotros estudiamos o hacemos diagnosis digamos, en el entorno, tanto antes de construir como durante, dependiendo la necesidad, todos son radiaciones. Unas son las cósmicas, las solares, las lunares, la influencia de la luna en el esto, ya eso se utilizaba ya en la antigüedad, las planetarias, las terrestres, el campo eléctrico natural, el campo magnético, la radioactividad natural, el telurismo, que habéis hablado de esto, aguas, grietas, redes magnéticas naturales, las artificiales, ¿de acuerdo? Que serían estas que estamos hablando, sería la radioactividad, aquí también estamos hablando de garradón, el electromagnetismo, tanto en baja frecuencia como en alta, emisiones de forma, eso es a la hora de construir un edificio, si haces una emisión de forma bastante radical, digamos que tiene una influencia alrededor y al final puedes perjudicar a tus convecinos. La contaminación acústica y lumínica, ya más conocida, y esto engloba toda la biología tópica de los estudios y mediciones del entorno. Aquí, pues bueno, aquí tenéis un poquito de donde podéis encontrar más información, en la página de gigahertz.es, en el canal mío de YouTube, en algunas páginas de geobiología y contaminación electromagnética de altas radiaciones, que sería, digamos, el resultado de mi trabajo. Y bueno, ahora, como podéis ver, pues bueno, ahí está el tema de las preguntas, que si queréis, pues gustosamente voy a contestar. Aquí podéis ver que una antena, y quiero meter un parque para niños al lado de una antena brutal, al final no se hizo, se desmontó y se llevó a otro lado. Bueno, vamos a ver. Muy bien, Giovanni, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora les toca a los alumnos de la universidad. Aquí está Giovanni para responder las preguntas. Y a ver, chicos, por favor, los que gusten hacer una pregunta, pueden levantar la mano.
A ver que voy a Si quieres. intentar 4 participantes. salirme de aquí un segundito.